Si el presidente saliente se niega a asistir o se niega a realizar actos de empalme, el acto jurídico de la posesión se mantiene el 100% de su validez. El presidente dice que no reconoce a quien ganó las elecciones. Lamentablemente, las opiniones que tiene el presidente, digamos, lo que hace generar es como un ambiente de zozobra en las personas. La Constitución Nacional tiene muy claro, digamos, qué tiene que suceder en este momento. Pues al menos aquí lo que hay que dar es garantía de que ya hay un presidente electo. No es ganar las elecciones, es gobernar y es poder gobernar. Y no existiría ningún acto de nulidad o vicio que pueda alegarse si el presidente no se presenta. Atención que Colombia está viviendo una transición que no es a la que estamos acostumbrados regularmente para hacer el cambio de poder. Está pasando dentro del Palacio de Gobierno porque el presidente Gustavo Petro ha decidido no reconocer las elecciones donde Abelardo de la Espriella ha sido proclamado como presidente de la República. ¿Qué pasa si Gustavo Petro no asiste a la toma de posesión el 7 de agosto? Estas son muchas de las interrogantes que hoy tenemos y que vamos a aclarar precisamente con un abogado experto en la materia para que nos hable sobre el tema. Hola, yo soy Mauricio. Bienvenido a ACC News. Hoy estaremos pidiéndote que te suscribas al canal, que actives la campana de notificaciones, que le des like y lo compartas porque esto nos ayuda a crecer en esta red social y que también nos digas desde qué parte del mundo nos estás viendo para que nosotros podamos saber cuál es tu opinión al respecto. Vamos de inmediato con la información. Ya terminan las elecciones, hay un nuevo presidente, pero hemos visto una transición fuerte, una transición poco común, no tiene como muchos precedentes. ¿Qué va a pasar ahora? Porque el gran reto es gobernar. ¿Cómo ve usted el panorama? Es que primero es que hay que decir que la validez de la posesión presidencial en Colombia, pues al menos tienen que tener presente que se fundamenta en dos pilares indispensables, que es lo que tienen que tener al menos presente. Primero, pues el presidente elegido, el doctor Abelardo de la Espriella, pues él ya posee una credencial del Consejo Nacional Electoral y lo que queda faltando es ahora, el 7 de agosto, que él ya se posesione ante el Congreso y establezca el correspondiente juramento que establece la Constitución Nacional. Entonces, tienen que tener presente que ya la Constitución Nacional tiene muy claro, digamos, qué tiene que suceder en este momento. Y independiente de las manifestaciones que pueda hacer el presidente Petro, pues al menos aquí lo que hay que dar es garantía de que ya hay un presidente electo y de que estamos a la espera de que él se posesione y pueda iniciar y cumplir con sus funciones. Pero cuando el presidente que va a entregar, el presidente dice que no reconoce a quien ganó las elecciones, a pesar de lo que usted está diciendo, que todo el mundo lo sabe, que fue reconocido luego de que se hiciera el escrutinio final y el Consejo Nacional Electoral le entregara las credenciales como presidente electo. ¿Qué pasa en un país tan vulnerable y tan políticamente dividido como Colombia? Bueno, lo que sucede es que pues hay que decir que lamentablemente las opiniones que tiene el presidente, digamos, lo que hace generar es como un ambiente de zozobra en las personas que creen, digamos, en el pacto histórico y en lo que ello representa. Pero lo que hay que dejar claro es que el presidente Petro, si considera que existió alguna situación frente a las elecciones, pues debe acudir a los medios que trae, en este caso, nuestro sistema judicial para poder discutir lo que sucedió. Y en este caso son las demandas de nulidad que ya entiendo que han presentado frente a la elección del presidente Abelardo de la Espriella. Y yo pienso que aquí hay que dejar claro es que se tiene que acudir a los medios que la misma ley establece y no salir de pronto a dar opiniones que considero que pueden ser irresponsables de formas de actuar que no corresponden con un Estado social de derecho, que es lo que representa este país. Doctor, está bien que el empalme se haya visto interrumpido, que no estén de acuerdo ni siquiera para la entrega y recibir el gobierno. Yo considero que es que el empalme es algo de nuestra vida republicana que lo que busca es como mostrar como un consenso y una democracia entre un gobierno que sale y un gobierno que entra. Este tipo de situaciones lo que hace generar como más fricción
entre, digamos, dos grupos de ciudadanos que votaron por uno y que votaron por el otro. Considero yo que, por el contrario, se debería evitar este tipo de fricciones y hacer un empalme tranquilo con el fin de que el gobierno que sale y el gobierno que entra pues puedan entregar toda la información que requiere, digamos, la ciudadanía, y poder al menos como permitir que el nuevo gobierno pueda entrar con toda la información posible y asimismo pues iniciar a gobernar como corresponde. El mayor reto que enfrenta el gobierno es poder gobernar. Cuando ya de antemano se dice que la oposición, y ya uno ve cómo va a ser la oposición, ¿cómo se perfila esto? Porque la gente tiene mucha preocupación, doctor, y por eso estamos haciendo estos programas, porque la gente dice, bueno, se dejó gobernar, hay que entregar y darle paso, porque estamos en democracia y la democracia contempla esto está contemplado en la democracia. Pero ¿cómo pueden ser estos primeros días? Porque no es ganar las elecciones, es gobernar y es poder gobernar y tener cómo gobernar. Entonces, comienza el primer reto, que es la toma de posesión, que el presidente electo dice que que va a asumir el cargo en una guarnición militar, y el presidente que va saliendo dice que no va a permitir eso. Allí, ¿cómo ve usted la situación? Bueno, primero hay que dejar claro que efectivamente todas las decisiones que pueda tomar el Ejecutivo que requieran de alguna ley tendrá que pasar por el Congreso, y efectivamente dentro del Congreso el Ejecutivo tendrá que llegar a algún tipo de acuerdo con todos estos grupos y bancadas para poder sacar adelante sus propuestas. Pero hay que tener que presente que al menos Colombia tiene un sistema muy robusto en tanto lo que es el Ejecutivo y el Judicial, que permite al menos como dar garantías de que se le van a permitir, digamos, como a ambas partes, tanto como a la oposición como al nuevo presidente, presentar las proposiciones que consideren. Ahora bien, cuando estamos hablando del problema que se generó de que el presidente electo Abelardo de la Espriella se quiere posesionar en una guarnición militar, hay que dejar, digamos, como una puntualidad frente a algo. El presidente electo, según la Constitución Política, en su artículo 122, establece que él tiene que posesionarse, digamos, ante el Congreso. Pero al posesionarse ante el Congreso, no significa que tenga que posesionarse en el Congreso como sede. La Constitución establece que es ante el Congreso, es decir, que puede ser en un lugar distinto al Congreso, siempre y cuando el mismo Congreso lo autorice. Entonces, como él está manifestando que él quiere posesionarse en una guarnición militar, el inconveniente que podríamos tener es que el presidente, en este caso Petro saliente, como él sigue siendo el presidente hasta antes de que el doctor Abelardo se posesione y haga su juramento ante el Congreso, pues él sí podría ordenar al menos que no presten las instalaciones militares para la ceremonia. Pero eso sí, ese límite que él impone de no ordenar que se presten las instalaciones militares no impide que él se pueda posesionar como presidente. Entonces, esa orden solo aplica para el recinto físico militar, pero no tiene ningún poder de veto o anulación sobre la sesión del Congreso ni sobre la investidura del nuevo presidente. Lo que yo opinaría es que es más posible que de pronto el señor Abelardo, en su momento, si el Congreso no aprueba el traslado, porque también depende que el Congreso en pleno apruebe el traslado a la guarnición, pues que se posesione dentro del Congreso, y si él ya lo decide, pues se traslade a la guarnición militar correspondiente ya como presidente en uso de sus facultades y realice, digamos, la ceremonia que corresponda. Cuando el presidente que va saliendo sostiene, Gustavo Petro, que no va a asistir al acto de toma de posesión del recién electo presidente Abelardo de la Espriella, ¿esto es legal? ¿Le quita legitimidad al acto? Le estoy trasladando preguntas que me han hecho muchas personas y usted como experto podría darnos la respuesta. El que no sea impuesta la banda por el saliente, ¿esto es legal? ¿Le quita peso a la toma de posesión? ¿Cómo evaluamos esto? Bueno, aquí hay que evaluar lo siguiente. Digamos que en nuestra vida republicana que hemos tenido del presidente saliente y entrante, la reunión que hacen los presidentes cuando se encuentran y la entrega, en este caso de esta bandera que le pone el nuevo presidente, esto es un protocolo que recibe pues que realiza el mandatario, digamos, saliente con el entrante, ¿cierto? Y el de estrecharle la mano son costumbres de cortesía política
en esta historia republicana. Pero hay que dejar claro, el poder del presidente ha sido otorgado por el pueblo y por las urnas y acreditado por el Consejo Nacional Electoral. Por ende, si el presidente saliente se niega a asistir o se niega a realizar actos de empalme, el acto jurídico de la posesión se mantiene el 100% de su validez y no existiría ningún acto de nulidad o vicio que pueda alegarse si el presidente no se presenta, porque como ya lo expliqué, esto es más una cortesía política en nuestra historia republicana. Pero a nivel internacional, ¿cómo se puede ver esto? Yo consideraría que a nivel internacional, por el contrario, haría ver es al presidente saliente, digamos que es un presidente que no acepta las elecciones de un país, que no entiende que existe un electorado que le dio el voto al presidente, digamos, de las Priella, y que por el contrario, digamos, saldría internacionalmente como un presidente que desconoce el sistema institucional colombiano. Y pues a mi consideración pensaría que el presidente quedaría mal visto ante medios y ante organizaciones internacionales por el hecho de no reconocer al presidente entrante. En la toma de posesión del Congreso de la República, escuché algo que me llamó la atención de Gustavo Petro, presidente saliente, que decía que no había podido dar las cifras exactas de la inflación de Colombia, porque en los últimos 15 días había gente que no trabajaba para el gobierno. Vimos tiene una ministra de Defensa que es la encargada, porque el ministro de la Defensa está en una intervención quirúrgica. Algunos ministros, como el de Justicia, han emitido comentarios diciendo que sí reconocen a Abelardo de la Espriella como presidente y que las posesiones son personales del presidente Gustavo Petro. Esta desbandada, por llamarlo de alguna manera, de ministros, esa información que da el propio presidente, decir que el DANE no le entregó las cifras porque ya está saliendo. Esto, para estos últimos días de gobierno, es grave. ¿Esto legalmente es posible que esté ocurriendo? Tiene que tener presente que es que todos los servidores públicos, desde lo que establece la Constitución Nacional, están en la obligación de presentar los informes que correspondan de su gestión, porque recuerde que al ser funcionarios públicos, ellos están, digamos, sujetos a acciones disciplinarias y penales por sus actividades. Entonces, el hecho de que él se excuse de que ya hay un cambio de gobierno y manifieste de que no está recibiendo la información, no, digamos, justifica las obligaciones que tienen estos servidores, porque al fin y al cabo él sigue siendo presidente de esta nación hasta el 7 de agosto, en el momento que se posesiona el nuevo presidente. Entonces, hasta esa fecha, todos los servidores públicos en los distintos estamentos del gobierno nacional están en la obligación de presentar los correspondientes informes y de presentar toda la información que solicite el presidente saliente. Y asimismo, como ya le manifesté, de presentar los informes en esos comités que están teniendo con el gobierno entrante, con el fin de que se mantenga esa continuidad del Estado y no se, digamos, se llegue en un punto donde haya como una desconexión, sino porque al contrario se garantice esa continuidad. Expliquémosle algo a la gente, porque muchas personas creen que llega un nuevo presidente de la República y es borrón y cuenta nueva y lo que se hizo no tiene validez. ¿Esto es así realmente o hay, el Estado es una cosa y el gobierno es otra cosa? Bueno, tienen que tener presente que como tal, digamos, el hecho de que salga un presidente y entre un nuevo presidente, digamos que no cambia lo que el Estado como tal tiene en su funcionamiento. Por el contrario, digamos, ambos presidentes lo que tienen que garantizar es esa continuidad del Estado. Es distinto que ya el nuevo gobierno tenga unas nuevas políticas que implementará en su gobierno, ¿cierto? Pero hay que dejarle claro de pronto a la opinión que nos ve que muchas cosas que ya se dejaron en el gobierno anterior es muy posible que se mantengan en el nuevo gobierno, ¿cierto? Porque es que ya el nuevo gobierno entra a estudiar qué cosas se van a dejar, qué otras cosas se va a buscar en ese caso modificar o qué otras cosas realmente se van a modificar. Entonces, al menos tener presente que aquí se garantiza la continuidad del Estado y la continuidad del Estado es en su funcionamiento y con todas las actividades que corresponden. Doctor, ya para concluir, quiero preguntarle una cosa o algunas cositas que nos quedan en duda. Usted decía que si hay pruebas de ilegitimidad de la elección, que no es legítima, ¿a qué organismos debe acudir el gobierno o el presidente de la República? Y si es una
denuncia personal o es una denuncia de el gobierno ante el proceso electoral? Bueno, yo considero que en este tipo de situaciones, por ejemplo, si el gobierno nacional dice contar pues con elementos de la existencia de un fraude, el medio expedicto es un proceso de nulidad electoral y este proceso se presenta ante el Consejo de Estado y es el Consejo de Estado el que entra pues a determinar si el argumento que presenta pues la persona demandante pues sí merece, digamos, determinar la existencia de una nulidad electoral o si por el contrario la demanda en este caso no prospera. Ahora bien, ¿quiénes son los que pueden presentar? Si usted bien lo ha visto, esta demanda de nulidad electoral, pues lo pueden presentar, digamos, cualquier ciudadano que cuente en ese caso con los elementos. Porque usted ve, por ejemplo, el presidente Petro como tal, considero yo, digamos, como presidente, como gobierno, ¿cierto? Mire que ha delegado es a un abogado, entiendo yo, para presentar esta demanda de nulidad electoral. No tanto directamente Petro como presidente, sino un representante legal de él para presentar esta acción. Y hay que dejar claro pues que cualquier ciudadano puede presentar, digamos, una demanda de nulidad electoral, pero el hecho de presentarlo no significa que vaya a prosperar, porque ya requiere de un estudio del propio Consejo de Estado que determine si existe o no esa nulidad. En el caso hipotético que esto llegue a prosperar, ¿cuál es el mecanismo que contempla la Constitución? ¿Que el presidente quede suspendido de sus funciones o que mientras se está investigando siga realizando sus funciones? Bueno, aquí digamos que nos presentamos en un asunto, digamos, complejo, donde, digamos, el Consejo de Estado decrete la nulidad de esta elección. Lo que esto llevaría es que el mismo Consejo de Estado tendría que determinar cuáles son las circunstancias que regirían a partir de ese momento. Es muy posible que si se decreta la nulidad, ¿cierto? El Consejo de Estado pueda determinar, ya sea que de manera interina se determine, digamos, una persona que represente lo que es al presidente como tal, mientras se continúa, digamos, con unas nuevas elecciones para que, en este caso, en esas nuevas elecciones, pues con nuevos candidatos se determine el nuevo presidente de la República, pero digamos que es un asunto complejo que no se ha dado, digamos, en nuestra vida republicana, donde se diga que el Consejo de Estado decrete la nulidad, digamos, de un presidente. Entonces, digamos que en esa situación nos presentaríamos ante eso. Eso no significaría que el gobierno Petro, si se decreta la nulidad, volvería nuevamente el gobierno Petro. No, ya es el Consejo de Estado el que determinaría en dónde recaerían esas funciones de manera provisional mientras se determina quién es el nuevo presidente que entraría a representarlo si existe una nulidad. Claro, y esto es un sentido hipotético que estamos tocando porque mucha gente tiene preguntas sobre esto y queda claro entonces que no es que saldría un presidente y quedaría el que quedó segundo en las elecciones porque no es el procedimiento. Eso debe quedar claro, doctor, ¿no? Sí, tiene que dejar claro que ya es el mismo Consejo de Estado el que determina las condiciones en las que, por ejemplo, se harían las elecciones. Entonces, mire que si se decreta la nulidad electoral, el mismo Consejo de Estado ya determinaría en qué condiciones. Sí, ya sea que llama a nuevas elecciones, ¿cierto?, para determinar un nuevo presidente, o si en su defecto, como ustedes estaban explicando, pues es el segundo, el que viene en este caso, a que tomaría la posesión. Pero yo consideraría que lo más seguro es que el Consejo de Estado tomaría la decisión de que se eleven unas nuevas elecciones, ¿cierto? Para que sea el pueblo el que tome la decisión del candidato que vaya a elegir en ese, pues, ejemplo hipotético que tenemos el futuro del país. Doctor, muchísimas gracias a Carlos Felipe Guzmán por atendernos, por tratar de explicarnos de la mejor manera posible este tema. Yo quiero que usted se despida con sus palabras finales, por supuesto, para la gente que nos está viendo, no solamente en Colombia, sino en buena parte de Latinoamérica. Bueno, muchas gracias. Yo creo que de pronto para finalizar hay que decir que en el Estado de Derecho no hay vacíos. El presidente saliente pues ejerce su mando hasta el último segundo antes del juramento del nuevo mandatario el 7 de agosto. Y si bien ese juramento pues debe darse preferiblemente ante el Congreso, pues la Constitución autoriza que se haga ante la Corte Suprema de Justicia si existe algún tipo de bloqueo, pero son cosas que no se han dado en ese momento. Entonces hay que tener presente que sin un juramento no hay presidente en funciones, pero ese juramento no es un monopolio exclusivo, ni del Congreso ni del presidente saliente. Muchísimas gracias, doctor. No, es con mucho gusto.
Hasta luego y buen día para todos. Igualmente, doctor, muchas gracias. Si bien es cierto, en caso de haber algún tipo de demanda que prospere, será el Consejo de Estado el encargado de tomar la decisión de si repiten elecciones o qué va a pasar políticamente en un país que está completamente dividido. La importancia del nuevo gobierno es saber manejar las bancadas del Congreso de la República para poder gobernar y para poder tomar decisiones que vayan en pro de las mejoras de los niveles de calidad de vida de los habitantes de este país. Para nosotros es importante que cualquier duda que tú tengas la escribas en el canal. Nosotros te leemos, pero también te pedimos que te suscribas y que le des like a este video porque nos ayuda a crecer aquí en esta red social. Yo soy Mauricio. Hasta una próxima oportunidad.